Cantan los ríos con agua que danza, las hojas susurran historias de antaño. El viento me llama desde la montaña y yo lo escucho con un corazón extraño. Las voces de mi tierra se cuelan en mi piel, cantan en mis venas, no me quiero perder. Bienvenidos a Voces de mi Tierra, el programa donde las memorias de Cundinamarca cobran vida. Hoy hablaremos de violencia que ha marcado nuestro departamento, pero también de la resistencia y la esperanza de sus comunidades. El proyecto Memoria Histórica Viva nos recuerda que Cundinamarca fue escenario directo del conflicto armado. Hablamos de miles de familias que tuvieron que dejarlo todo atrás: tierras, casas, tradiciones. No son solo cifras, son vidas interrumpidas, sueños aplazados y memorias que se han transmitido de generación en generación. Escuchar a las víctimas nos permite comprender que el silencio no sana. Lo que sana es dar voz, recordar y reconocer. Sí, es verdad, aunque siento que el reto está en no normalizar lo que pasa, porque por lo menos no podemos aceptar que la inseguridad, el miedo o la violencia intrafamiliar se vuelvan parte de nuestra rutina diaria. Por eso siento que tenemos que reaccionar y además organizarnos, ya que cuando las comunidades se unen son más fuertes y pueden resistir de mejor forma. Por lo menos la historia ya nos ha mostrado que cuando las comunidades se unen o se juntan, logran resistir de mejor manera. Hablar de violencia en Cundinamarca es hablar de heridas abiertas, pero también es hablar de coraje, de la capacidad de un pueblo para levantarse una y otra vez, para buscar la verdad y exigir justicia. La memoria no es un peso, es una herramienta para transformar nuestra historia. Bueno, para mí la memoria nos llama a actuar. Cada testimonio, cada nombre, cada recuerdo se convierte en un faro que ilumina el camino hacia la reconciliación. Porque recordar no es revivir el dolor, es dignificar la vida de quienes sufrieron y recordar que su historia también es la nuestra. Y bueno, en la siguiente sección hablaremos de las violencias que persisten hasta el día de hoy. A continuación, escucharemos estas voces que claman por memoria, pero también por futuro. Pues hoy la violencia no solo se refleja en los recuerdos de la guerra, también se vive en nuevas formas que nos afecta día a día. El crecimiento de pandillas juveniles, el microtráfico en las calles de los municipios cercanos a Bogotá, la inseguridad en el transporte público y sobre todo la violencia intrafamiliar, que sigue siendo como una de las principales denuncias en los lugares de como Soacha, Facatativá y Zipaquirá. Cada noticia, cada caso nos recuerda que la violencia no ha desaparecido, solo ha cambiado de rostro. Frente a esto, surge una pregunta: ¿qué hacemos como sociedad? Muchas veces preferimos la indiferencia. Vemos un problema en la calle y bajamos la mirada. Escuchamos un caso en el barrio y callamos. Esa indiferencia, ese no me meto, termina siendo gasolina para que la violencia crezca. Cuando callamos, nos volvemos cómplices silenciosos. Por eso, no se trata solo de esperar soluciones de las autoridades, sino de reconocer nuestra responsabilidad como comunidad. Por lo menos en municipios como Biota, Cabrera y San Juan de Río Seco aún cargan con recuerdos de dolor profundo, como los enfrentamientos armados, el miedo en las calles, las familias divididas. Pero en medio de la adversidad también nacieron historias de resistencia. Un ejemplo de ello serían los campesinos que siguieron sembrando la tierra a pesar de la guerra, o también las mujeres que organizaron comités para proteger la vida y las comunidades que nunca renunciaron a la esperanza. Siento que estos relatos son una lección, que aunque la violencia intentó arrancarles la dignidad, nunca lo logró del todo.
¿Ustedes qué piensan cuando hablamos de violencia en Cundinamarca? Por eso, hoy queremos escuchar a alguien que lo vivió en carne propia, un testimonio que nos recuerda que detrás de cada cifra hay una historia humana, porque entender el pasado y reconocer el presente es el primer paso para construir un futuro diferente. Bueno, el día de hoy nos acompaña la señora Marta, acá en la emisora Voces de mi Tierra, el cual nos va a contar un poco de su vida y la violencia que en algún momento tuvo que pasar ella y su familia. Señora Marta, ¿de qué municipio nos acompaña? Hola, buenos días. Los acompaño del municipio de Fusagasugá. Cuéntenos qué le gusta hacer en su tiempo libre o qué le gusta mucho de su tierra. Bueno, de mi tierra me gusta pues todo lo que se puede sembrar. Es una tierra muy agradecida. Lo que se siembra pues siempre hay cosecha. Mis tiempos libres pues estar con mi familia, con mis hijos. ¿Su merced de qué vereda o qué parte de Fusa viene? Vengo de la vereda Santa Lucía. Y cuéntenos qué recuerdos tiene de su infancia o de su juventud allá en su tierra. Bueno, en mi juventud pues yo me vine desde muy pequeña salimos de la vereda por la cuestión de las guerrillas. Llegaron a ofrecerle plata y a todos los niños de las escuelas, entonces nos fuimos por ese motivo. Y cuando usted estaba en la escuela me dice que la guerrilla les ofrecía dinero o algo, o cómo era la situación en la que su merced pasó. Sí, nosotros salíamos de la escuela y esa gente estaba por las carreteras, los cuales nos cogían y nos dejaban tocar los fusiles, las armas, nos ofrecían plata, sacaban pues rollos de billetes y nos mostraba que eso podía ser de nosotros y nosotros nos íbamos con ellos. Para que pertenecieran como a ese cambio que ellos decían que era bueno. Sí, ellos decían que pues nosotros teníamos que ser parte del cambio y que teníamos que defender y ayudar a un cambio para ellos. Y señora Marta, su merced me cuenta que salieron de allá de su tierra, se tuvieron que ir. ¿Por qué motivo? Por el motivo de que en un momento nosotros teníamos un primo y el primo decía que él sí quería pertenecer al ejército. Él ya tenía su mayoría de edad y se vino para Fusa y se presentó al cuartel, lo cual no se lo llevaron, entonces vino hacia Bogotá y tampoco se lo llevaron porque tenía partido un brazo. Se había partido un brazo cuando era niño, entonces que por ese motivo en ese entonces no servían. Entonces se fue nuevamente para Fusa y llegó y se estuvo ahí en la casa donde nosotros, y un momento a otro salió y se fue y nunca más como a los 8 días de eso, él llegó nuevamente a la casa y ya llegó con vestido con el uniforme así como militar, pero era de la guerrilla, con fusiles y eso, y llegó a darnos unos papeles para que lo leyéramos y nos diéramos cuenta que esa gente era para ayudarnos. Entonces, pues mi mamá, estábamos ahí todos reunidos con mi mamá, mis hermanos ya tenían entre 17, 14 y 15 años. Entonces el comandante que los acompañaba dijo que esos muchachos ya servían y que si no les gustaría pertenecer a las guerrillas. Entonces mi mamá tomó esa decisión de un momento a otro de venirnos, porque ella no quería que de pronto se fueran a llevar a mis hermanos o que mis hermanos fueran a tomar esa medida. ¿Y qué se sabe de él? ¿Después supieron algo de él o apareció o qué pasó? Durante un tiempo a él lo tuvieron todo lo que fue patrullando, lo que fue el Carmen, la Victoria, unas veredas más arriba, pues no me acuerdo cómo es el nombre,
pero más arriba lo tenían. En un momento a otro se fueron para otra parte, entonces los llevaron. Pues no solo fue mi primo, sino a muchos más compañeros, los cuales no los volvimos a ver. Solamente nos llegaban los comentarios de que habían sido asesinados. Las familias se fueron por allá a buscarlos, los cuales nunca los encontraron. Y a mi primo, pues mucho tiempo antes, se puede decir, que dijeron que lo habían matado, entonces, pero nunca supimos si la familia lo enterró o algo, pero no se supo nada más de él. Señora Marta, ¿y su merced cuántos años tenía en esa época? Tenía 10 años, entre 8, 9, 10 años. ¿Y cómo después de tantos años, o sea, su merced sabe que uno crece y bueno, y uno se da cuenta que en ese tiempo pues uno veía esas cosas normal, pero pues crece uno y se da cuenta que definitivamente pudo haber sido peor la situación, sino que gracias a Dios pues nos hemos librado de muchas cosas, ¿no? Sí, pues en ese tiempo uno de niño pues pensaba que qué chévere tener un fusil, portar un fusil, disparar, tener plata, porque ofrecían pues en ese entonces 500,000 pesos era mucha plata. Entonces, pero hoy en día uno se da cuenta que realmente fue muchas las familias o muchos los niños que engañaban, porque realmente éramos unos niños y nos engañaban con plata, con unas armas, y no era así, vivíamos muy engañados. Y a pesar de todo eso, ¿qué enseñanza le dejó? ¿Qué piensa ahora que ha pasado tanto tiempo y que pues su primo pues desafortunadamente nunca apareció? ¿Qué piensa ahora? Que tenemos que pensar a futuro, que tenemos que darnos cuenta que las armas ni la plata es lo más necesario, sino tener vida, estudiar, tener un propósito en esta vida, un propósito. Gracias por su testimonio. Su historia nos recuerda que la memoria es también un camino de resistencia y reconciliación. Para entender la magnitud de lo que hemos escuchado, también es necesario mirar las cifras. En Colombia, según la Unidad de Víctimas, más de 9.5 millones de personas han sido reconocidas como afectadas por el conflicto armado interno. De ellas, el 80% corresponden a hechos de desplazamiento forzado, el 49% de las víctimas son mujeres y alrededor del 30% son niños, niñas y adolescentes. En cuanto a las comunidades étnicas, más de 1 millón de personas pertenecientes a estos pueblos indígenas y afrodescendientes han sido registrados como víctimas. El Centro Nacional de Memoria Histórica estima que el conflicto dejó más de 260.000 personas asesinadas, de las cuales alrededor del 80% eran víctimas civiles. Ahora, si miramos específicamente Cundinamarca, las cifras también hablan con fuerza. Más de 370.000 personas han sido registradas como víctimas del conflicto en este departamento. De ellas, la mayoría corresponde a desplazamiento forzado, que supera los 320.000 casos. Municipios como Soacha concentran un gran número, más de 100.000 personas desplazadas han llegado allí buscando refugio. Cundinamarca también registra 12.000 homicidios relacionados con el conflicto armado, de acuerdo con reportes oficiales. Estas cifras nos muestran que el conflicto no solo afectó a las regiones apartadas del país, también dejó una huella profunda en Cundinamarca, un territorio que carga con miles de memorias de dolor, resistencia y búsqueda de paz. Detrás de cada número hay un rostro, un nombre y una historia. Cundinamarca no son solo 370.000 víctimas registradas, son familias enteras que tuvieron que huir, comunidades que se transformaron y generaciones que crecieron con miedo. Las cifras son frías, pero cuando las escuchamos de cerca arden y nos recuerdan que la memoria no es opcional, es urgente, porque si olvidamos estos números corremos el riesgo de repetirlo. Esto fue Voces de mi Tierra, Memoria y Resistencia en Cundinamarca. Recordemos, hablar de violencia no es revivir el dolor, sino darle sentido para transformar el presente. Cantan los ríos con agua que danza, las hojas susurran historias de antaño. El
viento me llama desde la montaña y yo lo escucho con un corazón extraño. Las voces de mi tierra se cuelan en mi piel, cantan en mis venas, no me quiero perder. El suelo murmura secretos guardados, las piedras me cuentan lo que han soportado. El cielo me abraza con nubes que lloran y yo me hundo en su abrazo ahora. Las voces de mi tierra se cuelan en mi piel, cantan en mis venas, no me quiero perder. Un eco profundo que nunca se apaga me sigue mis pasos donde quiera que vaya. Es el alma del campo, la raíz del mañana, las voces de mi tierra se cuelan en mi piel, cantan en mis venas, no me quiero perder. Este podcast fue elaborado por Jennifer Camacho y Luisa García, estudiantes de Ingeniería Industrial, Keren Ulloa, Ever Mendivelso y Heisy Estupiñán, estudiantes de Ingeniería de Software, de la extensión Soacha. Vigilado Mineducación.